Bienvenido a otro episodio en este rincón de historias extrañas. Si te apasionan los relatos que desafían la lógica, apóyame con un pulgar arriba y suscríbete. Créeme, ayuda más de lo que imaginas. Ahora, sumérgete conmigo en lo que ocurrió en el planeta Virex 3. La atmósfera de Virex 3 era tan impenetrable que casi todos los exploradores automatizados se desintegraban antes de lograr enviar un solo dato. Sin embargo, alguien descendió. No fue una misión oficial. Fue una decisión personal. Ese alguien era Kiro. No llevaba armamento pesado ni armadura táctica. Solo un exotraje de exploración oxidado, una linterna de plasma y un viejo cuchillo de combate hecho en las ruinas de Neo Brasilia. Nadie más quiso ir. No porque fuera peligroso, sino porque el lugar olía a muerte. Kiro aceptó porque no tenía nada a lo que aferrarse. La superficie del planeta era una maraña de vegetación negra, líquida y fangosa. Las raíces flotaban como si respiraran. Algunos troncos expulsaban vapor rojizo con un siseo constante. Kiro avanzó sin detenerse, mientras pequeñas criaturas con ojos traslúcidos lo observaban desde los huecos de la selva sin emitir sonido alguno. Pero el verdadero objetivo no estaba en la superficie. Según datos interceptados de una civilización extinta llamada los Ralven, algo dormía en las profundidades, una forma de vida indestructible, anterior incluso al tiempo registrado por los ciclos orbitales. No era un mito, aunque muchos deseaban que lo fuera. Kiro descendió por una grieta natural, sin saber si regresaría. Cada metro era más cálido, más pesado. El aire se volvió tan denso que respirar era como sorber lava con una pajilla. En el silencio de ese abismo, su respiración se convertía en un trueno. Encontró rastros. Restos de otros antes que él, botas fundidas, visores rotos, huesos blanqueados adheridos a las paredes. También una inscripción antigua, grabada en una piedra negra: lo que duerme aquí, despertará para elegir. Más abajo, encontró una sala colosal iluminada por esporas flotantes. En el centro, suspendido como por magia antigua, un obelisco flotaba sobre una hendidura. Debajo, algo enorme se agitaba. Allí estaba la criatura. No tenía nombre, o quizá tenía demasiados. Su forma no era fija. Parecía una mezcla de máquina viva, energía consciente y materia orgánica. Su piel mudaba de textura con cada parpadeo de luz. Alas como humo sólido emergían de su espalda, y de sus garras colgaban restos de especies desconocidas. Kiro dio un solo paso. La entidad abrió los ojos. No eran ojos realmente, sino dos esferas infinitas que contenían galaxias dentro de sí. El aire rugió y el suelo tembló. Pero Kiro no corrió. Apretó el mango de su cuchillo. Y esperó. Lo inesperado ocurrió, la criatura retrocedió. Luego, se arrodilló. Algo dentro de Kiro, algo que no sabía que estaba ahí, despertó. Como si respondiera a un eco ancestral. No escuchó una voz, pero sintió las palabras como si le hubieran sido tatuadas en el alma. Portador del eco, le dijo, sin decirlo. Desde la distancia, en una cornisa cubierta de líquenes morados, una figura observaba. Era la comandante Virella, líder de la expedición oculta enviada por la Unión de Sistemas. Su visor táctico vibró ante lo que veía. Los datos no tenían sentido. El ser de la cripta se inclinaba ante un hombre sin implantes, sin escuadra, sin respaldo. No es posible, murmuró, activando el zoom visual. Virella era una soldado de élite, entrenada para eliminar amenazas antes de que surgieran. Había ejecutado bestias del tamaño de meteoritos. Pero ahora, por primera vez, algo dentro de ella dudaba. No entendía qué la inquietaba más, la criatura o el hombre. Descendió sigilosamente, hundiendo las botas en raíces viscosas que emergían del suelo como serpientes dormidas. Sus movimientos eran calculados, diseñados para no alterar ni el viento. Cuando llegó al campamento improvisado de Kiro,
Él estaba recostado junto a un pequeño fuego de cristales azulados que zumbaban levemente. La bestia dormía cerca de él. No estaba encadenada. Simplemente permanecía allí, enroscada como un guardián. Virella alzó su lanza de pulso. Podía perforarle el corazón antes de que él siquiera abriera los ojos. Pero no lo hizo. La luz azul del fuego iluminaba su rostro. No era el de un soldado. Era el de alguien que había atravesado tanto sufrimiento que ya no temía morir. Ella bajó la lanza, furiosa con su propia vacilación. ¿Qué eres?, susurró entre dientes. ¿Y tú por qué no puedes dejar de mirarme?, respondió él, sin moverse, con los ojos aún cerrados. El corazón de Virella se detuvo por un segundo. ¿Desde cuándo lo sabes? Activó un campo de energía alrededor de su cuerpo. Kiro se sentó despacio, sin apuro. Desde antes de que llegaras, desde antes de que tú misma supieras que vendrías. Su voz era tranquila, pero cargada de una certeza que helaba los huesos. Una mezcla de agotamiento, desafío y algo que rozaba la curiosidad llenaba el aire entre ellos. Desde que la bestia no me destruyó, murmuró Kiro con voz áspera, desde que sus ojos vieron más allá de mi cuerpo y entendí que no estaba solo aquí. Virella retrocedió un paso, sus sentidos en alerta máxima, no por él, sino por ella misma. ¿No entiendes lo que estás despertando en este lugar, mortal?, preguntó, la tensión vibrando en sus palabras. No lo sé, respondió Kiro, pero parece que tú tampoco. Un silencio pesado se posó entre ellos. Por primera vez en años, Virella no pudo formular una respuesta. Su entrenamiento, sus certezas se desmoronaron frente a esa mirada sincera que no podía fingir. En su pecho, el corazón de una guerrera Ralven latió con fuerza, como el de una joven enfrentada a un enigma o a algo más profundo, una conexión inesperada. Desde la sombra cercana, la criatura emitió un sonido suave, casi un ronroneo, como si aprobara la extraña tregua que flotaba en el aire. Kiro volvió a recostarse junto al fuego que chisporroteaba con cristales azules. Si vas a matarme, dijo sin mirar a Virella, hazlo al amanecer. Esta noche quiero soñar. Ella no se marchó. Se sentó a su lado, la lanza cruzada sobre sus piernas, fija en las llamas mientras luchaba con sus propios pensamientos. ¿Por qué no había terminado con él? Había caminado hacia esa decisión, cargada con el odio inculcado por su pueblo. Los humanos eran vistos como errores, criaturas débiles y caóticas. Pero allí estaba, sintiéndose más viva que en todas sus misiones anteriores. La criatura, esa fuerza inmemorial, no solo obedecía a Kiro, lo protegía. Su cuerpo enorme se enrollaba a su alrededor, como si guardara un secreto sagrado. Virella no podía entenderlo, pero su instinto le decía que si Kiro era la clave de todo aquello, debía seguirlo, sin importar las consecuencias. Eres un enigma de carne y hueso, confesó al fin. Kiro giró hacia ella, sus ojos apagados brillando con intensidad. ¿Y tú?, replicó, eres la cazadora que no sabe si me odia o me desea. Ella apretó la mandíbula y guardó silencio. La tensión entre ambos no era un muro, era una llama que los consumía. ¿Por qué viniste hasta aquí?, preguntó él. No me digas que solo querías estudiar a la bestia. Ella bajó la mirada, vulnerable por primera vez en años. Soñé contigo, la noche antes de que te enviaran. Vi tus ojos, escuché tu voz. Y supe que tenía que venir. Kiro se incorporó lentamente. La criatura levantó la cabeza, atenta pero sin intervenir. Yo también soñé contigo, dijo él. En mi sueño, me clavabas una lanza y luego me besabas antes de que todo terminara. Virella soltó una risa amarga. Suena como algo que podría pasar. Un silencio denso volvió a caer, pero ahora era eléctrico, cargado con algo que trascendía deberes, especies, destinos. Kiro se levantó y se acercó a ella, despacio, hasta quedar a centímetros. Hazlo ahora,
susurró. Mátame o quédate. Ella levantó la vista, con los labios entreabiertos. Podía sentirlo, una fuerza invisible tiraba de su alma. Si daba un paso atrás, todo se perdería. Dejó caer la lanza al suelo. No importa de dónde vengas, dijo. Te sigo. Pero si mueres, muero contigo. Kiro tomó su mano. Por un instante, el universo pareció detenerse. La criatura emitió un sonido profundo, como un trueno contenido, y una línea de energía oscura surgió de su pecho para envolverlos. Era un pacto antiguo, mucho más profundo que cualquier juramento espiritual. Virella sintió el fuego líquido recorrer su piel. Kiro apretó su mano con firmeza, como si esa unión fuera el propósito que había esperado toda su vida. Entonces el suelo tembló violentamente. Una ráfaga de energía golpeó la cima de la cornisa. La tierra vibró bajo sus pies. Ambos se giraron justo a tiempo para ver naves descendiendo en el horizonte como aves de presa. El pacto había sido sellado, pero la guerra llegaba con hambre insaciable. El cielo rugió cuando las naves de guerra Ralven bajaron en picada, negras como la noche, envueltas en llamas de plasma y propulsión etérea. Eran cuchillas vivientes, cazadoras enviadas para eliminar la traición, Virella y el hombre que había desafiado el equilibrio. Kiro no se movió. Sostuvo la mano de Virella mientras la energía del pacto aún ardía entre ellos. La criatura, completamente despierta ahora, despegó sus alas de sombra líquida. Cada movimiento hacía vibrar las rocas y el aire parecía plegarse a su alrededor. Virella había recibido muchas órdenes en su vida: matar, conquistar, aplastar. Pero ahora, la única voz que escuchaba era la de su instinto, gritándole que debía proteger a Kiro, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios hermanos. El primer disparo resonó, un rayo térmico explotó en la entrada de la cueva, lanzando fragmentos de roca y luz roja. Kiro cubrió a Virella con su cuerpo sin dudar. Ella, envuelta en la fuerza del pacto, sintió algo imposible: él no era débil. Era fuego contenido, una furia viva. La criatura. La criatura rugió con una fuerza tal que la tierra se fracturó en grietas profundas. De esas heridas surgieron raíces negras, retorcidas, que atraparon a uno de los atacantes que descendía en su exotraje blindado. El grito de desesperación se perdió en un eco ominoso mientras su cuerpo era absorbido por la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Kiro recogió una lanza caída, activó su núcleo energético y se volvió hacia Virella con una mirada llena de determinación. ¿Puedo luchar?, preguntó. No estás solo, respondió ella, con los ojos brillando por algo que iba más allá de la decisión, un vínculo profundo y personal. Se colocó a su lado y desenfundó sus cuchillas retráctiles que emergieron de sus muñecas. La armadura sobre su piel comenzó a cambiar, alimentada por el poder del pacto recién sellado. Los dos primeros enemigos no tuvieron oportunidad. Uno fue despedazado por la criatura, sus garras desintegrando al intruso en un instante. El otro fue atravesado con la lanza de Kiro, con una precisión casi sobrehumana. Los demás titubearon y esa duda fue su sentencia. Virella se movía con una gracia letal, su cuerpo una danza mortal entre rayos de plasma y espadas energéticas. Kiro peleaba a su lado, como si sus movimientos estuvieran sincronizados desde siempre, como si sus cuerpos hubieran sido diseñados para ese combate conjunto. De repente, un comandante enemigo descendió con un exotraje blindado de asalto, disparando ráfagas sónicas que hicieron vibrar la piedra y romper muros. Kiro recibió un impacto en el hombro que lo arrojó al suelo. Virella gritó su nombre y se lanzó contra el enemigo como una tormenta indomable. Sus cuchillas cortaron la armadura en dos movimientos precisos. El comandante cayó, sin rostro, sin gloria. Kiro se levantó, la sangre manando por su brazo, pero sin soltar la lanza. La criatura lanzó un nuevo rugido y desplegó un campo protector de sombra líquida alrededor de ellos. Ya no era solo un sirviente, ahora luchaba a su lado, por ellos. El enemigo reculó.
Algunos intentaron huir y murieron en el intento. Otros se arrodillaron, reconociendo que enfrentaban algo más que un simple pacto o una bestia milenaria, algo nuevo, algo sagrado. Cuando el último disparo se apagó y solo quedó el silencio roto por la respiración agitada de Virella, Kiro cayó de rodillas. Ella corrió hacia él, tomando su rostro entre sus manos temblorosas. «No te atrevas a morir ahora, maldito humano», susurró. Él sonrió, con la comisura de los labios manchada de sangre. «No después de sentir lo que siento por ti». Virella no lo besó, no aún. Pero presionó su frente contra la suya, sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho. Sabía que el siguiente paso no era solo sobrevivir, era resistir a un imperio entero. Y ya no estaban solos. La caverna había cambiado. Tras la batalla, el ambiente vibraba con una nueva conciencia, una energía que emanaba del lugar donde se habían sellado mutuamente con palabras, sangre y un juramento más antiguo que cualquier orden militar. La criatura dormía, pero su respiración sacudía las paredes. No estaba herida, estaba mutando, adaptándose, conectándose más allá de lo físico. Era un lazo imposible, un ser ancestral, una guerrera forjada para matar y un humano que no debería haber sobrevivido siquiera a la llegada. Kiro estaba sentado, el torso desnudo, el brazo vendado con improvisadas vendas hechas por Virella. Cada vez que ella lo tocaba, la energía del pacto recorría sus venas como fuego suave. Y cada vez que la miraba, algo en su interior crujía. No era debilidad. Era algo prohibido, algo que nunca se le permitió tener. Ella lo había sentido desde aquella primera noche junto al fuego, pero ahora era innegable. ¿Sabes lo que te estás volviendo?, preguntó mientras colocaba un cristal de memoria en su palma, activando un mapa estelar holográfico. Kiro observó las líneas azules que flotaban ante él, pero no respondió de inmediato. Su mirada se fijaba en ella, en cómo se movía, cómo hablaba, en la tensión perfecta que ahora era mezcla de fuerza, duda, deseo y decisión. «Me estoy convirtiendo en alguien que no pueden controlar», dijo finalmente. «Y eso los aterra», respondió Virella, elevando la vista con orgullo y una necesidad creciente que ya no podía ocultar. «La criatura también te está cambiando», añadió. «¿Yo?», preguntó Kiro. Ella cerró el mapa y se acercó en silencio. Se sentó frente a él, a centímetros. Lo miró largo rato y susurró. «Tú me estás liberando». Un estremecimiento recorrió el aire, como si las propias paredes comprendieran la magnitud de ese momento. No eran solo palabras. Era un nuevo vínculo, sellado sin sangre, sin batalla. De repente, la criatura se alzó. Sus ojos brillaban como soles oscuros. Su cuerpo era más grande, más sólido, y a la vez más consciente. Había algo nuevo en ella. Se inclinó frente a Kiro y Virella, y ellos sintieron la primera verdadera conexión. Una explosión de memorias, emociones, gritos ahogados, batallas olvidadas, visiones de mundos destruidos, sacrificios, pactos antiguos sellados con huesos y fuego. El pasado de la criatura inundaba sus mentes. No era una invasión, era una ofrenda. Kiro apretó los dientes, sintiendo como una parte de su alma se. Arrastrados por ese torrente de memorias vivientes, Virella gritó. No de miedo, sino por el peso abrumador de tanta verdad ancestral. Y luego, paz. Una comprensión nueva, profunda. Ya no necesitaban palabras. Entre los tres existía un vínculo mental absoluto. Cada emoción, cada pensamiento oculto, cada sombra en sus almas ahora era compartida. Virella la miró sin pronunciar palabra. Te vi morir en mis sueños, pero no permitiré que eso suceda, dijo con firmeza. Kiro la tomó con ternura por la cintura. Entonces quédate a mi lado cuando todo arda. La criatura alzó la cabeza y lanzó un rugido que resonó hacia la grieta abierta en el cielo. Era una llamada, una advertencia, una declaración. No eran solo enemigos del imperio, eran algo más.
El equilibrio del cosmos se había quebrado. La guerra que venía no sería por territorios ni riquezas, sino por el alma misma del universo. El firmamento se abrió como una herida viva. Desde el corazón del imperio, una flota colosal emergía entre los anillos destruidos del planeta. Miles de naves, cada una armada con destrucción total, con la orden clara de eliminar lo que se había vuelto incontrolable. Un hombre que caminaba entre monstruos. Una guerrera que rompió sus votos. Y una criatura milenaria que debía permanecer encadenada en la oscuridad. Pero ya era demasiado tarde. Kiro se erguía en un saliente de piedra negra, su cuerpo cubierto por una armadura viva que se había fusionado con su carne, regalo del vínculo con la criatura. No era metálica ni mecánica, era orgánica, pulsante, envuelta en filamentos oscuros que vibraban con energía pura. A su lado, Mireya parecía salida de una visión de antiguas guerras celestiales. Su armadura tradicional se había fundido con símbolos arcanos del pacto. Su piel brillaba con runas y su lanza ardía con una llama que no pertenecía a este mundo. Ya no era una capitana. Era algo más. La criatura flotaba entre ellos, desplegando por completo sus alas de sombra. No era un monstruo, sino una diosa de guerra hecha carne, una fuerza primordial de la naturaleza. Su rugido atravesó la atmósfera, rompiendo las comunicaciones enemigas. Las naves comenzaron a disparar, rayos de plasma, misiles de antimateria, oleadas sónicas. Todo cayó sobre ellos. Y nada funcionó. El campo de energía creado por el vínculo mental entre los tres era absoluto. No era un escudo, era voluntad pura. Una negación feroz a ser destruidos. Los rayos rebotaban, los misiles se desintegraban antes de tocar el suelo. Entonces Kiro alzó la mano. La criatura respondió con un rugido de guerra, y Mireya se lanzó al cielo. No necesitaban estrategias. Se movían como uno solo. Kiro voló sobre el lomo de la bestia, esquivando cazas enemigos mientras su lanza desgarraba fuselajes. Cada movimiento de Mireya en el cielo se sentía en los huesos de Kiro, como si compartieran cada golpe, cada aliento. La criatura atravesó una nave de mando como si fuera de papel, envuelta en un torbellino de oscuridad que desarmaba enemigos con un rugido que quemaba la mente. Una a una, las naves comenzaron a caer. Los altos mandos del imperio, desde el centro de la flota, comprendieron que habían cometido un error terrible. Habían subestimado lo imposible. El cielo entero ardía, pero lo que brillaba más no era el fuego de la batalla, sino el lazo entre ellos. Una conexión que desafiaba reglas, razas y leyes ancestrales. Kiro no era un humano cualquiera. Mireya no era una soldado más. Y la criatura ya no era una bestia, eran algo nuevo, una unidad, una leyenda. Cuando la última nave huyó del sistema, dejando tras de sí humo y vergüenza, Kiro descendió con Mireya entre sus brazos, cubiertos de polvo y sudor. La criatura se posó a su lado, envolviéndolos con una de sus alas en un gesto de protección y pertenencia. Mireya lo miró. Sus ojos ya no eran de soldado, eran de mujer. Lo logramos, dijo. Kiro acarició su rostro con una sonrisa rota por la batalla. Lo logramos porque estabas conmigo. Ella se inclinó y lo besó largo y profundo, como si el universo dejara de existir más allá de sus labios. Cuando se separaron, la criatura emitió un sonido suave, como un canto antiguo. Los tres permanecieron así, abrazados por la calma de un planeta que los había probado, que casi los había devorado, y que ahora los aceptaba como sus herederos. Semanas después, en lo alto de una torre esculpida en piedra viva, Kiro y Mireya miraban las estrellas. Ya no había guerra. Solo reconstrucción. Desde todos los rincones llegaban antiguos enemigos para jurar alianza. Nadie podía ignorar lo que había nacido en aquellas cavernas, un nuevo equilibrio. Kiro tomó la mano de Mireya y la colocó sobre su pecho. Este será nuestro hogar. Ella sintió con una leve sonrisa y una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Y tú serás mi paz.
La criatura dormía en la base de la montaña y, por primera vez en siglos, el cielo sobre Virex 3 era claro y lleno de estrellas. El amanecer sobre Virex 3 no era como cualquier otro. Después de siglos de oscuridad y guerra, la luz se filtraba con una suavidad inédita a través de las copas de los árboles negros y sobre las piedras vivas que ahora parecían respirar junto a sus habitantes. Kiro y Virella se encontraban en la cima de aquella torre tallada en roca antigua, observando un horizonte que por primera vez en mucho tiempo parecía prometer esperanza y renovación. Su lucha no había sido solamente contra enemigos visibles o fuerzas bélicas, sino contra la fatalidad de un destino impuesto, contra la opresión de imperios que pretendían decidir quiénes debían vivir y quiénes morir. Habían roto esas cadenas con sangre, voluntad y un vínculo que trascendía la carne y la mente. La criatura, esa entidad ancestral y cambiante, era el símbolo vivo de ese cambio radical, la unión entre lo humano y lo divino, entre lo efímero y lo eterno. Aquel pacto sagrado no solo los había salvado, sino que los había transformado. Kiro ya no era simplemente un hombre. Era la encarnación de una fuerza que desafiaba las leyes naturales, un faro de resistencia en un universo que parecía condenado a la destrucción. Virella, por su parte, había dejado atrás la rigidez de su pasado militar para convertirse en la guardiana de un nuevo orden. Una líder que entendía que la verdadera fuerza reside en la unión y en la aceptación de lo desconocido. Mientras la criatura dormía en las profundidades, su respiración lenta y profunda agitaba las raíces y rocas alrededor. Un recordatorio constante de que el equilibrio era frágil y que la paz debía ser cuidada con la misma ferocidad con la que se había conquistado. El planeta Virex 3, antaño un territorio olvidado y oscuro, ahora brillaba como un faro para todas las razas y culturas dispuestas a dejar atrás el odio y la guerra. La reconstrucción no sería sencilla. Las heridas eran profundas y las cicatrices no solo en la tierra, sino en el alma de aquellos que habían sobrevivido. Sin embargo, Kiro y Virella sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba, la batalla por mantener viva esa chispa de esperanza, para que no se extinguiera bajo el peso de viejas rencillas o nuevas ambiciones. Desde lo alto de la torre, contemplaban cómo la vida comenzaba a brotar de nuevo. Los antiguos enemigos se habían reunido, no para combatir, sino para formar una alianza, un consejo que velaría por la justicia y la equidad en ese nuevo mundo. Era un momento histórico, un renacer colectivo que prometía que la era de la tiranía y el miedo había llegado a su fin. Kiro, con su brazo vendado pero la mirada firme, estrechó la mano de Virella. En ese gesto simple residía la promesa de un futuro compartido, un futuro donde no habría lugar para el olvido ni para la desconfianza. Su vínculo, fortalecido por la batalla y el pacto ancestral, era la base sobre la cual se construiría la nueva era. Sin embargo, eran conscientes de que el universo siempre está en movimiento, y que las fuerzas que habían enfrentado no descansarían para siempre. Nuevas amenazas podrían surgir, quizá más sutiles, más peligrosas. Pero ahora no estaban solos ni desarmados. La criatura, símbolo y guardián de esa unión imposible, velaría por ellos desde las sombras, un recordatorio constante del poder de la alianza entre diferentes formas de vida. Bajo estrellas brillantes, Kiro y Virella sellan un nuevo comienzo, unidos por voluntad, amor y esperanza frente a lo imposible.